Hal yang bisa dibeli dengan uang. Saya membaca bahwa banyak warga Spanyol lainnya memiliki masalah keuangan. Mereka memiliki kecenderungan yang kurang beruntung untuk menghabiskan semua kredit yang tersedia, dan ketika itu tidak memuaskan keinginan mereka akan barang-barang konsumsi, mereka tetap terus berbelanja. Orang menduga bahwa banyak dari individu ini akan makmur, bukan bangkrut, dan juga lebih bahagia jika mereka mengembangkan kemampuan untuk menikmati kesenangan sederhana dalam hidup. Saya telah menjadi konsumen yang disfungsional. Misalnya, ketika saya mengunjungi pusat perbelanjaan, saya tidak membeli apapun. Sebaliknya, saya melihat-lihat dan kagum dengan semua barang yang tidak saya butuhkan, dan tidak pernah saya bayangkan akan saya inginkan. Satu-satunya gangguan saya di pusat perbelanjaan adalah mengamati orang lain. Saya menduga sebagian besar dari mereka tidak pergi ke sana karena mereka perlu membeli sesuatu, melainkan mereka pergi dengan harapan membangkitkan keinginan akan sesuatu yang tidak mereka inginkan sebelum tiba di mall. Bisa jadi sweater kasmir, kunci pipa, atau ponsel terbaru. Mengapa kecenderungan untuk menciptakan keinginan ini? Karena jika mereka menciptakannya, mereka dapat menikmati euforia yang menyertai hilangnya keinginan tersebut setelah mereka membeli barang tersebut. Jelas euforia ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan sejati. Seperti halnya mengonsumsi heroin tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan seorang pecandu. Meskipun demikian, saya harus menambahkan bahwa saya tidak memiliki sedikit keinginan konsumerisme, karena saya secara sadar melawannya. Sebaliknya, keinginan-keinginan ini telah berhenti terbentuk dalam pikiran saya, atau setidaknya tidak terbentuk sesering dulu. Dengan kata lain, kemampuan saya untuk membentuk keinginan yang berkaitan dengan barang konsumsi tampaknya telah mengalami atrofi. Apa yang menyebabkan situasi ini? Pemahaman mendalam, berkat praktik stoisisme. Memperoleh hal-hal yang biasanya diinginkan dan diusahakan oleh anggota lingkaran sosial saya dalam jangka panjang tidak akan membuat perbedaan pada kebahagiaan saya, atau berkontribusi pada kehidupan yang baik. Secara khusus, jika saya membeli mobil baru, pakaian elegan, jam tangan Rolex, atau rumah yang lebih besar, saya yakin bahwa saya tidak akan lebih bahagia daripada sekarang, dan mungkin tingkat kebahagiaan saya bahkan akan terganggu. Sebagai konsumen, saya merasa telah melewati jurang yang dalam. Tampaknya tidak mungkin saya akan kembali ke konsumerisme tanpa sadar yang pernah saya anggap begitu menghibur. Sekarang, saya akan menjelaskan efek samping yang mengejutkan dari praktik stoisisme. Sebagai seorang stoik, Anda akan selalu siap untuk merasakan ketidaknyamanan dengan melakukan visualisasi negatif atau secara sukarela memprovokasi situasi yang tidak nyaman. Jika ketidaknyamanan tidak terjadi, Anda mungkin mengalami jenis kekecewaan khusus. Anda mungkin berharap stoisisme Anda diuji untuk mengetahui apakah Anda benar-benar memiliki keterampilan manajemen ketidaknyamanan yang telah Anda upayakan untuk peroleh. Dengan kata lain, Anda seperti seorang petugas pemadam kebakaran yang telah berlatih memadamkan api selama bertahun-tahun, tetapi jasanya belum pernah dibutuhkan untuk memadamkan kobaran api yang sebenarnya. Atau seperti seorang pemain sepak bola yang, setelah berlatih sepanjang musim, tidak pernah meninggalkan bangku cadangan. Dalam hal ini, sejarawan Paul Hafsband berkomentar bahwa jika kita mencoba mempraktikkan stoisisme, kehidupan yang tenang sebenarnya justru meresahkan, karena kita tidak tahu apakah kita akan kuat jika terjadi badai. Demikian pula, menurut Seneca, ketika seseorang mencoba menyakiti orang bijak itu dapat bersyukur, karena luka-luka itu tidak hanya tidak menyakiti mereka, tetapi sebenarnya membantu mereka. Mereka sama sekali tidak gentar menghadapi pukulan keadaan dan manusia, sehingga mereka bahkan menganggap luka-luka itu menguntungkan, karena berkat luka-luka itu mereka menemukan cara untuk menguji diri mereka sendiri dan kebajikan mereka. Seneca juga menyarankan bahwa seorang stoik dapat menyambut kematian, karena itu merupakan ujian tertinggi bagi seorang stoik. Meskipun saya sudah lama tidak mempraktikkan stoisisme, saya telah menemukan dalam diri saya keinginan untuk mengujinya. Saya sudah menyebutkan keinginan saya untuk dihina. Saya ingin tahu apakah saya akan menanggapi penghinaan dengan cara yang sesuai dengan prinsip stoisisme. Saya juga telah melakukan yang terbaik untuk menempatkan diri saya dalam situasi yang menguji keberanian dan kemauan saya. Sebagian untuk mengetahui apakah saya mampu mengatasi rasa gatal dan saat-saat yang tepat untuk menonton video ini di tempat yang saya berikan pemahaman yang mendalam tentang keinginan untuk estoikos de poner dan filosofi hidup saya tentang insiden dan isyarat tersebut. Cuando empecé a detector destellos de luz en periferia de mi canto visual, cuando parpadeaba en habitación oscuras, fui al oculista y me comunicó que tenía un desgarro en la retina y que tuve a evitar el desprendimiento, tenía que someterme a cirugía láser. La enfermera que me verificó que dokter berulang kali menghalangi retina saya dengan laser sinar, dengan potensi tinggi yang saya miliki jika ada yang pernah membantu saya melihat cahaya yang spektakuler, dan saya berkata bahwa saya adalah seorang kontemplasi di era yang jauh lebih baik, dari dokter yang masuk ke dalam rumah dan menjalankan operasi primer dari bintang fueron intenses y hermosos. Tetapi terjadi sesuatu yang sangat tidak terduga saat melihat keadaan lampu tersebut atau suara laser, tetapi tidak pernah terdengar nada dering saat lampu laser terputus. Semua yang dapat Anda lihat dengan operan oko tersebut berkali-kali sehingga Anda bisa melakukannya hari ini. Saya sedang berpikir visual bahwa ada beberapa orang yang memiliki kesalahan dalam pengoperasiannya.
Saya pernah mengalami malfungsi laser, dan bahwa saya sudah terbiasa berpikir bahwa ini adalah bukti yang tidak dapat dipercaya. Tetapi saya ditemani oleh pemikiran lain yang sangat tidak sabar untuk menemukan saya dalam refleksi yang sama tentang hal ini, bereaksi jika menghalangi visi dari suatu oko khususnya akan mampu menghadapi dengan cara estoika. Palancas lain akan merespons kemungkinan kehilangan visi dalam suatu oko, juzgando potensi prueba estoica que supondría esa pérdida. Kemungkinan ini adalah respons, parezca extraña lo sigue siendo forni. Sin embargo, era mi respuesta, tan reaccionar así. Experimenté un efecto secundario predecible, algunos dirían perverso, de la práctica del estoicismo. Informé a la enfermera de que no podía ver con el ojo operado. Ella me dijo al fin: «Carne, ¿por qué no lo hizo antes?». Me dijo que era normal, y que recuperaría la visión en poco tiempo, y como resultado de la privación tan llana, pude tener nuevamente esta oportunidad de poner a prueba mi estoicismo. Solo que he descartado una muerte imprevista. En una década, tendré que enfrentarme a la gran prueba de mi estoicismo. Tendré 65 años. En otras palabras, estaré en el umbral de la vejez. A lo largo de toda mi vida, he buscado referencias, personas que habían vivido antes que yo, determinada etapa de la vida, y que lo habían hecho de forma exitosa. Al llegar a los 50, empecé a examinar a personas de 70 y 80, a fin de encontrar referencias. Descubrí que era fácil encontrar referencias negativas en ese grupo de edad. Mi objetivo, pensaba, era evitar acabar con ellas. Sin embargo, las referencias positivas resultaron ser muy escasas. Cuando acudí a mis conocidos de 70 y 80 años y les pedía consejo para afrontar el inicio de la vejez, todos tenían la molesta tendencia a brindar la misma perla de sabiduría: no te hagas viejo. Salvo el descubrimiento de un medicamento que actuara como fuente de la juventud, la única forma de seguir este consejo era suicidándome. En consecuencia, se me ocurrió que eso era precisamente lo que me estaban aconsejando, aunque de manera indirecta. También se me ocurrió que su consejo de no hacerse viejo reflejaba la observación de Musonio, según la cual, bendito aquel que no muere tarde, sino bien. Es posible que al cruzar el umbral de los 70 y los 80 llegué a la conclusión de que la no existencia es preferible a la vejez, como las personas mayores que conozco parecen pensar. Sin embargo, también es posible que muchos de los que consideran que la vejez es una carga tengan que hacerse responsables de su propia y difícil situación en esta etapa de la vida. Mientras eran jóvenes, no se prepararon para ella. De haberse tomado el tiempo para prepararse adecuadamente, en concreto, si hubieran practicado el estoicismo, es concebible que la vejez no les hubiera parecido tan difícil. En cambio, quizás les habría parecido, como afirmaba Séneca, una de las etapas más deliciosas de la vida. Una etapa llena de placeres si uno sabe encontrarlos. Hace algún tiempo, mi madre, de 88 años, sufrió un derrame y fue desterrada, al parecer por mí, a una residencia. El derrame debilitó tanto la parte izquierda de su cuerpo que ya no era capaz de salir sola de la cama, y no solo eso, también mermó su capacidad para tragar, haciendo que fuera peligroso que tomara comidas e ingiriera líquidos normales, que podían bajar por la tráquea y provocar un ataque fatal de neumonía. Había que transformar su comida en puré y espesar los líquidos. He descubierto que existe toda una línea de líquidos espesos ideados para personas con dificultades para tragar. Comprensiblemente, mi madre estaba infeliz con el giro que la vida había dado, y yo hice todo lo posible por animarla. De ser devotamente religioso, habría intentado insuflarle ánimo rezando con ella o por ella, o pidiendo decenas o cientos de personas que alzaran sus plegarias por ella. Sin embargo, mis palabras de ánimo tuvieron un sabor típicamente estoico. Por ejemplo, ella me contaba lo difícil que era su situación, y yo citaba a Marco Aurelio. Sí, dicen que la vida se parece más a la lucha que a la danza. Eso es muy cierto, murmuraba ella en respuesta. Me preguntaba qué tenía que hacer para volver a caminar. Yo creía que no era probable que pudiera volver a hacerlo, pero guardaba silencio. En cambio, la animaba, sin darle una conferencia sobre estoicismo, a interiorizar sus objetivos respecto a caminar. Lo que tienes que hacer es esforzarte en la rehabilitación. Se quejaba por haber perdido buena parte de las funciones del brazo izquierdo y yo la animaba a practicar la visualización negativa. Al menos puedes hablar, le recordaba yo. En los primeros días solo podías murmurar. No eras capaz de mover el brazo derecho y por lo tanto no podías comer sola. Y ahora puedes. Hay muchas razones para estar agradecida. Ella escuchaba mi reacción y tras un momento de silencio solía responder afirmativamente. Supongo que sí. El ejercicio de la visualización negativa parecía controlar su desolación, al menos temporalmente. Una y otra vez durante este periodo me sorprendió hasta qué punto es natural y apropiado invocar los principios estoicos para ayudar a alguien a enfrentar los retos de la vejez y de la mala salud. He dicho antes que el derrame hizo que fuera peligroso que mi madre bebiera agua sin espesar.
Naturalmente, no poder beberla hizo que la deseara. Me pedía con voz implorante un vaso de agua sin espesar, sino del grifo. Yo me negaba y le explicaba por qué, pero tan pronto como acababa mi explicación, ella volvía a pedir: «Solo un vaso de agua, por favor». Yo me encontraba en la posición de un hijo que negaba constantemente a su madre un simple vaso de agua. Tras soportar las súplicas de mi madre durante un tiempo, pregunté qué podía hacer a una enfermera. «Dale cubitos de hielo para chupar», dijo. «El agua del hielo se derrite lentamente y hay poco peligro de que la aspire como resultado de este consejo». Como resultado de este consejo, me convertí en el heladero personal de mi madre. Le llevaba una taza de cubitos en cada visita. «Llega el hombre del hielo», anunciaba al llegar a su habitación. Introducía un cubito en su boca y mientras ella lo chupaba, decía lo maravilloso que era. Mi madre, que en sus buenos días había sido una sibarita de la buena comida y bebida, ahora era una sibarita de los cubitos de hielo, algo que había dado por hecho toda su vida. Para ella, un cubito de hielo no era más que un instrumento para enfriar una bebida apetecible. Ahora le proporcionaba un placer intenso. Disfrutaba más del hielo que un gourmet de un champán de reserva. Al ver cómo disfrutaba del hielo, sentía una punzada de envidia. ¿No sería estupendo obtener tanto placer de un simple cubito de hielo? Decidí que era improbable que la visualización negativa por sí sola me permitiera apreciar los cubitos de hielo tan intensamente como mi madre. Por desgracia, haría falta sufrir un derrame para ello. Sin embargo, observarla chupar los cubitos fue muy instructivo. Me hizo consciente de otra cosa que daba por hecho: mi capacidad para beber de tirón un gran vaso de agua fría en un caluroso día de verano. Durante una visita a mi madre, me encontré con el fantasma de las Navidades futuras. Cruzaba el pasillo de la residencia geriátrica en dirección a su habitación. Más adelante había un anciano en silla de ruedas empujada por un asistente. Al acercarme, el ayudante le dijo al anciano: «Este hombre es también profesor». Resulta que mi madre les había hablado a todos de mí. Me detuve y saludé a mi colega de academia que se había retirado no hacía mucho. Conversamos un rato y me recorrió el pensamiento de que en pocas décadas volvería a tener esta conversación, solo que yo estaría en la silla de ruedas y ante mí tendría un profesor más joven que dedicaría unos momentos de su agendada vida a conversar con una reliquia académica. «Mi tiempo se acaba», me dije a mí mismo, «y tengo que prepararme para ello». Como hemos visto, el objetivo del estoicismo es alcanzar la serenidad. Naturalmente, los espectadores querrán saber si mi propia práctica de esta filosofía de vida me ha ayudado en este objetivo. Por desgracia, no me ha permitido conquistar una serenidad perfecta. Sin embargo, me ha permitido vivir sustancialmente más tranquilo. En particular, he hecho progresos considerables para dominar mis emociones negativas. Soy menos propenso a la ira de lo que solía, y cuando la expreso, mi voluntad de disculparme es mayor. No solo soy más tolerante al menosprecio, sino que soy prácticamente inmune a los insultos más comunes. Los desastres que puedan sucederme, y en particular mi propia muerte, me provocan un menor grado de ansiedad, aunque como afirma Séneca, la verdadera prueba tendrá lugar al exhalar el último aliento. Dicho esto, debo añadir que pese a haber dominado mis emociones negativas, no las he erradicado, ni es probable que lo consiga nunca. Sin embargo, me complace comprobar que he despojado a esas emociones de parte del poder que ejercían sobre mí. Un cambio psicológico significativo que ha tenido lugar desde que empecé a practicar el estoicismo es que experimento menos insatisfacción que antes. Apariencia como resultado de la visualización negativa, aprecio más lo que tengo. Sin duda, sigue vigente la cuestión de si seguiré siendo apreciativo si mis circunstancias cambian drásticamente. Tal vez, sin ser consciente de ello, me aferraré a las cosas que aprecio, en cuyo caso me sentiré devastado al perderlas. Por supuesto, no sabré la respuesta a esta pregunta hasta que mi estoicismo sea puesto a prueba. Otro descubrimiento que he realizado en mi práctica del estoicismo tiene que ver con la yoya. La yoya que interesaba a los estoicos puede describirse como una especie de gozo sin objeto, un gozo que no se detiene en algo en particular, sino en todo. Simplemente es la delicia de participar en la vida. Es la profunda comprensión de que aunque todo esto no tenía que haber sido posible,
Es posible, maravillosa y magníficamente posible. Hago constar que mi práctica del estoicismo no me ha permitido experimentar una joya inquebrantable. Muy lejos de eso. Tampoco he sentido la felicidad del sabio estoico ante la comprensión de que esta felicidad no puede ser perturbada por eventos externos. Sin embargo, mi práctica del estoicismo me ha hecho susceptible a estallidos periódicos de joya ante todo cuanto nos rodea. Es curioso, pero cuando empecé a experimentar estos estallidos, no estaba muy seguro de qué hacer con ellos. ¿Debería aceptar mis sentimientos de joya o mantenerlos a la distancia? Después descubrí que era una completa estupidez no aceptarlos, y eso es lo que como estos comentarios me hacen parecer. Mi vida me esperan en el futuro. Creo que agradeceré haber desarrollado una comprensión y aprecio del estoicismo antes de que estas pruebas sean administradas. Sería bueno tener la prueba de que el estoicismo o cualquier otra filosofía de vida es la filosofía correcta. Desgraciadamente, la prueba ofrecida por los estoicos no es convincente y es poco probable que en el futuro tengamos una prueba alternativa. En ausencia de esta demostración, hemos de actuar sobre la base de probabilidades. Cierto tipo de persona, una persona en determinadas circunstancias, con un cierto tipo de personalidad, tiene muchas razones para pensar que el estoicismo merece un intento. Practicar el estoicismo no exige mucho esfuerzo, de hecho, exige menos esfuerzo que el necesario para vivir sin una filosofía de vida. Podemos practicar el estoicismo sin llegar a ser más sabios y también practicarlo por un tiempo y a continuación abandonar y no ser peores por haberlo intentado. En otras palabras, no hay mucho que perder si le damos una oportunidad al estoicismo como filosofía de vida, y hay potencialmente mucho que ganar. De hecho, según Marco Aurelio, es posible que gracias al estoicismo adquiramos una vida completamente nueva. Animo a los espectadores de este video a acudir a las fuentes primarias de los pensadores que mencionan. Al hacerlo, quizá descubran que su propia interpretación de los estoicos difiere de la mía, y sin duda descubrirán que en este video hay muchas pepitas de sabiduría y comprensión estoica que he tenido que omitir. Quienes deseen leer a los estoicos harán bien en empezar con los ensayos de Séneca, en especial sobre la felicidad, sobre la tranquilidad del ánimo y sobre la brevedad de la vida. Pueden encontrarse en Séneca Essays en Essays. Este volumen también tiene la ventaja de ser lo suficientemente pequeño como para caber en un bolso o bolsillo. Así pues, si los espectadores acuden a un banquete ofrecido por no filósofos y la conversación se centra en temas inapropiados, pueden deslizarse a una esquina tranquila, sacar su libro de Séneca y leer las cartas de Séneca. También merecen atención. Hay más de 100 cartas, y algunas tienen más interés que otras. Por otra parte, sus temas son variados. En la carta 83, por ejemplo, Séneca habla del alcohol, en las cartas 12 y 16 de la vejez, y en la carta 7 de los combates de gladiadores, y describe cómo durante las pausas del espectáculo, los espectadores pedían que se cortaran algunos cuellos para tener algo que ver. Por lo tanto, muchos espectadores harán bien en buscar un libro que incluya una selección de estas cartas, de las que por cierto estoy trabajando por traerlas al canal en video de forma comprensible y sacando las pepitas de oro que contiene cada una de ellas. También merece la pena leer a Musonius Rufus por su consejo práctico aplicado a la vida cotidiana. Los espectadores que deseen degustar a Epicteto pueden empezar con su manual, también conocido como Enquiridión. Tiene la ventaja de ser breve, fácil de conseguir y filosóficamente accesible. Es una gema en el mundo de la literatura filosófica. Las meditaciones de Marco Aurelio también son fáciles de leer y de conseguir. Sin embargo, la lectura de esta obra puede ser un tanto frustrante, ya que se trata de una recopilación de observaciones reiterativas e inconexas, salvo por el tema estoico. A los espectadores también les puede interesar ir más allá de los estoicos. Por ejemplo, pueden optar por echar un vistazo a los esbozos biográficos de los estoicos griegos, Diógenes, Laercio. Los esbozos de Zenón de Sitio, Cleantes y Crisipo se encuentran en el volumen 2 de Diógenes Laercio, también en Tyball's Loeb Classical Library. Y si el espectador tiene en sus manos este volumen, será divertido echar un vistazo a la biografía de Diógenes de Sinope, el cínico. Combina sabiduría con humor de una forma admirable. Y quizá les apetezca echar una ojeada a los ensayos de Schopenhauer en The Wisdom of Life and Counsels and Maxims. Aunque no explícitamente estoicos, estos ensayos tienen un tono típicamente estoico. También les puede interesar la novela A todo un hombre, de Tom Wolfe, en la que un personaje descubre casualmente el estoicismo y empieza a practicarlo.
Por último, los lectores pueden obtener cierta comprensión de la práctica del estoicismo y otras muchas filosofías de vida en este canal de YouTube, en el que intento compartir todos los conocimientos disponibles, no solo sobre estoicismo, sino también sobre otras filosofías interesantes, de una forma accesible para todas las personas que lo deseen. Ha sido un verdadero placer compartir estas reflexiones contigo. Gracias por ver el video hasta el final. No dudes en echar un vistazo al canal si quieres ver más videos interesantes y de comentar tu opinión sobre este video. Nos vemos en el próximo.